¿Cómo les va? Bueno, vamos a continuar con la clase. Habíamos visto la clase pasada las modalidades del contrato de trabajo. Habíamos hablado sobre el principio de indeterminación de los contratos de trabajo por tiempo indeterminado, este principio consagrado en el artículo 90 de la Ley de Contrato de Trabajo y en el artículo 27 de la Ley Nacional de Empleo. También habíamos hablado sobre el periodo de prueba. Habíamos dicho que los primeros 3 meses de una relación laboral son considerados a prueba, en el cual cualquiera de las partes puede extinguir el contrato de trabajo sin derecho a indemnización, solamente otorgando un preaviso de 15 días. Dentro de las modalidades del contrato de trabajo habíamos visto el contrato a plazo fijo. Habíamos dicho que este contrato, para que tenga validez legal, debe cumplir con 2 requisitos, uno formal y otro sustancial. El requisito formal es que el contrato debe realizarse por escrito y por un plazo inferior a los 5 años. Y con respecto al requisito sustancial, es que las modalidades de la contratación, las modalidades de la prestación de servicio justifiquen la formalización de un contrato de trabajo a plazo fijo. Ambos requisitos, el formal y el sustancial, deben merituarse en su conjunto. Bueno, ahora vamos a ver el contrato de temporada. Como primera medida quiero decirles que no se preocupen. He subido a la página virtual de nuestra cátedra unos power de este tema que deben tomarlo solamente como un modo indicativo, ya que este tema de modalidades del contrato de trabajo lo pueden abordar por el libro de la cátedra, que está actualizado con respecto a ese tema, y también por la doctrina que está citada en este mismo texto. Bueno, respecto a los contratos de trabajo de temporada, que es esta modalidad contractual, es importante justamente en nuestra provincia porque hay muchas actividades que se desarrollan bajo esta modalidad contractual. Nos dice la Ley de Contrato de Trabajo en el artículo 96, tuvo una pequeña modificación en la Ley de Empleo. Nos dice que hay contrato de temporada para el cumplimiento de actividades normales de la empresa cuando la prestación se desarrolla en un tiempo determinado, que son llamados normalmente ciclos y que tienden a repetirse en los años subsiguientes. Este contrato es de su naturaleza jurídica, sería un contrato por tiempo indeterminado de prestación discontinua. Estas dos características, la permanencia y la continuidad. La permanencia está referida al vínculo. El vínculo es un vínculo por tiempo indeterminado. Es indeterminado. Y la continuidad, que está relacionada a la prestación del servicio, es acotada al tiempo de la temporada. Por eso, su naturaleza jurídica es por tiempo indeterminado, pero de prestación discontinua. Esa es la naturaleza jurídica del contrato de temporada. ¿Cuáles son
los elementos que caracterizan a este contrato. Lo primero es que la prestación que cumple el trabajador hace al giro normal de la empresa. O sea, no es algo extraordinario, que es la diferencia que ya vamos a ver con el contrato eventual, sino que hace al giro normal de la empresa. Es un elemento objetivo, no subjetivo. ¿Por qué es objetivo? Porque la actividad misma de la empresa lleva a que se realice bajo esta modalidad contractual. La otra nota tipificante del contrato de trabajo es que se cumple en determinadas épocas del año, normalmente llamadas ciclos, y que tienden a repetirse en los años subsiguientes. Para que ustedes entiendan, cuando la temporada se inicia y concluye, hay un periodo de receso que se llama, hasta el inicio de la nueva temporada. El contrato, cuando concluye la temporada, no se extingue, sino que se suspende. Y esa suspensión se agota cuando se inicia la próxima temporada. O sea que hay un periodo de receso. En ese periodo de receso, como la relación continúa, hay deberes de conducta por parte del empleador, por parte del trabajador, y no hay prestación de servicio. Consecuentemente, al no haber prestación de servicio, no hay obligación de una contraprestación dineraria por parte del empleador. Ahora bien, estos contratos de trabajo, ¿cómo se presentan? La doctrina lo ha dividido en contratos típicos y contratos atípicos. ¿Cuáles son los contratos típicos? Los contratos típicos son aquellos que comienzan y terminan con la temporada. O sea, que la empresa comienza su temporada, abre su fábrica y la cierra cuando terminó la temporada. Por ejemplo, una conservera. En el caso de Mendoza tenemos los centros de esquí. Comienza la temporada, termina la temporada, se cierra el centro de esquí. Aquellos clubes que tienen solamente piletas de verano, y bueno, la relación del bañero es de temporada y comienza cuando comienza la temporada de pileta, y cuando termina la temporada de pileta termina el contrato de temporada. Son casos típicos. Está relacionado con ese periodo de comienzo y terminación. Ustedes me dirán qué plazo. No hay un plazo, la ley no determina un plazo, no determina ni un mes, ni 2 meses, ni 3 meses, ni 4 meses, sino que está relacionado con la actividad que vaya a cumplir. Vamos al ejemplo de la pileta, y bueno, puede iniciarse por un mes antes y terminar un mes después, de acuerdo a la climatología, por ejemplo. O en un centro de esquí puede iniciarse un poco más tarde porque no nevó y terminar un poco más después porque hay nieve. Entonces no hay un plazo determinado. Lo que significa el contrato típico es que el trabajador de temporada comienza y termina con la actividad que desarrolla la empresa. En los contratos atípicos se da una conjunción de trabajadores por tiempo indeterminado y trabajadores de temporada. Vamos a un ejemplo. Un hotel en una zona turística está abierto todo el año, pero necesita en la época
de verano, más trabajadores, entonces tiene trabajadores de tiempo indeterminado durante toda la época del año y trabajadores de temporada en las épocas que tiene más actividad. Por ejemplo, las cervecerías, no digo los bares, sino la industria cervecera. Y bueno, durante el año vende cerveza, pero en la época de verano, como necesita una actividad mucho mayor productiva, entonces tiene trabajadores de temporada. Otro ejemplo de que hoy es atípico, antes era típico, las heladerías. Antiguamente las heladerías abrían y cerraban en el verano. Era un típico contrato de temporada. Pero hoy en día que la heladería está abierto todo el año porque venden helado, café, postre, etcétera, etcétera, entonces tiene un personal que es temporario, es un personal que es por tiempo indeterminado, que trabaja todo el año, y un personal que trabaja cuando la actividad requiere mayor mano de obra, entonces tiene el contrato de temporada. Lo que sí hay que aconsejar que el empleador tiene que tener bien marcado, bien delimitado los trabajadores por tiempo indeterminado y los trabajadores de temporada. ¿Por qué? Si concluida la temporada, ese trabajador es temporario y sigue trabajando por tiempo, pasa a ser un trabajador por tiempo indeterminado. Es decir, que si concluida esa temporada y continúa, pasa a ser un contrato de temporada, de tiempo indeterminado. Otra cuestión muy importante es, cómo se reincorpora cuando se comienza la temporada del trabajador y cómo deja la temporada cuando concluye la misma. Al inicio de la temporada, el ingreso del personal temporario por secciones, o sea, porque la actividad de la empresa quizás no se pone todo en funcionamiento en un mismo momento, sino que va por etapa y se necesita trabajadores para esa sección. Se toma al personal con mayor antigüedad y dentro de mayor antigüedad con mayor carga de familia. Y cuando concluye la temporada, como muchas veces no concluye abruptamente un día determinado, sino que va concluyendo en un breve periodo, pero por secciones, van dejando sus funciones aquellos que tienen menos antigüedad y dentro de los que tienen menos antigüedad, los que tienen carga de familia. Entonces, ahora bien, ¿cuáles son las obligaciones que tiene el empleador al inicio de la temporada? Esto está determinado en el artículo 98 de la ley de contrato de trabajo. El artículo 98 nos dice que con 30 días de anticipación, el empleador debe convocar a los trabajadores temporarios. Recuerden este plazo porque es importante. 30 días de anticipación al inicio de la temporada, los trabajadores deben ser convocados. ¿Cómo se les notifica esta comunicación? La ley dice que se los puede notificar, ya sea en forma personal, en el domicilio que tienen asentado en la empresa, o por un medio público idóneo.
por ejemplo, a través del diario de circulación en el lugar que se encuentra la fábrica. Ustedes habrán visto en el diario muchas veces en los avisos clasificados, apertura de temporada, se convoca a los trabajadores, etcétera, etcétera. Eso es lo que tiene valor, como si también puede ser a través de una zona en la cual la empresa se encuentra en una zona determinada, que tiene una radio que se escucha mucho, entonces también es un medio público idóneo. Idóneo, ¿qué significa? Ahí que el trabajador puede tomar conocimiento, que es normal que tome conocimiento. Y esto es importante porque a partir de la toma de conocimiento, el trabajador tiene 5 días para ponerse a disposición del empleador. Esto no significa que vaya a iniciar la temporada, pero sí ponerse a disposición. ¿Para qué? Para que el empleador sepa si puede contar o no con esa mano de obra de ese trabajador. Porque puede suceder que el trabajador no se presente porque no le interese o porque hay una renuncia. Entonces el empleador tiene que merituar si necesita un reemplazo, no necesita un reemplazo, etcétera, etcétera. Ahora bien, vamos a la primera etapa. ¿Qué pasa con esos 30 días que el empleador debe convocar al trabajador? Si no lo convoca dentro de estos, como plazo máximo, 30 días, el trabajador se puede considerar despedido. O sea, se entiende que la relación laboral se extingue. Esto puede ser redimido si el trabajador, por ejemplo, se lo convoca con un plazo menor, 20 días o 15 días, y se presenta y la empresa lo toma, bueno, no hay ningún inconveniente. Pero sí puede el trabajador decir, no, mire, usted no me convocó en el plazo legal que establece la ley con un mínimo de 30 días, motivo por el cual yo considero que la relación laboral está extinguida. En ese caso, o sea, o que no se lo convoca dentro de los 30 días de iniciada como plazo mínimo, dentro de la ley habla de una antelación no menor a los 30 días de inicio. Si no se lo convoca con esos 30 días de anticipación, se extingue la relación laboral y en ese caso el empleador debe abonarle a ese trabajador el preaviso y la indemnización por antigüedad. Ya me voy a referir a estos dos conceptos. Y si el trabajador no se presenta o se pone a disposición dentro de los 5 días de notificado de la apertura de la temporada, se entiende que el trabajador ha hecho una renuncia tácita o ha habido un comportamiento, una renuncia tácita que sería el 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, para otros autores un comportamiento inequívoco de renuncia que sería el artículo 2241. En ese caso se entiende que la relación se ha extinguido por voluntad del trabajador, razón por la cual el empleador no debe pagarle absolutamente ningún concepto indemnizatorio. Volviendo a los efectos primeros que habíamos hablado de que no se lo convoca en término, o sea, con un plazo no menor a 30 días, o bien el empleador
lo convoca pero extingue la relación laboral porque dice, bueno, esta temporada con usted no voy a trabajar y le extingue, por supuesto, sin causa justificada. En estos casos se debe pagar el preaviso y la indemnización por antigüedad. Ustedes me dirán, bueno, ¿cómo computamos la antigüedad, el tiempo a los efectos del cálculo, ya sea del preaviso y de la antigüedad? Recordemos que el preaviso es un mes en los trabajadores con menos de 5 años, 2 meses de preaviso en los trabajadores que tienen una antigüedad mayor a 5 años. Y en el caso de la indemnización por antigüedad, que es el artículo 245, es un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de 3 meses. ¿Cómo computamos la antigüedad? Por ejemplo, un trabajador temporario ha tenido 5 temporadas, ha trabajado 5 años. Pero esos 5 años ha trabajado el primer año 3 meses, el segundo 4, el otro 3, el otro 2, el otro 1. O sea, ha trabajado en cada periodo distintos meses. Bueno, anteriormente se discutía en doctrina y también en jurisprudencia que en algunos se consideraba que cada periodo correspondía a un año. O sea, si trabajó 5 años, eran 5 años de antigüedad, independientemente que durante estos 5 años el periodo fuera acotado a algunos meses en cada uno de los años. Esto quedó saneado a través del artículo 18 de la Ley de Contrato de Trabajo, que nos dice que la antigüedad de un trabajador para un mismo empleador es el tiempo, se calcula en el tiempo efectivamente trabajado. Es decir, que si aplicamos, y lo debemos aplicar el artículo 18 como la antigüedad, el tiempo efectivamente trabajado, entonces a ese trabajador que trabajó 5 temporadas, 5 años, le debemos tomar como antigüedad los periodos, los meses efectivamente trabajados. Es decir, si en el primer año trabajó 3 meses, en el segundo 2, en el otro 3, en el otro 4, en el otro 5, se suman todos esos meses, por ejemplo, da 10 meses efectivamente trabajado, es un periodo de antigüedad. Si da 12 meses, es un periodo de antigüedad, tanto para calcular el preaviso como así también para calcular la indemnización por antigüedad. Esto es muy importante que ustedes lo recuerden. Ahora bien, la relación laboral del temporario, cuando yo le decía que se paga el preaviso y la indemnización por antigüedad, recordemos que en el temporario, cuando termina la temporada, el trabajador cobra su sueldo, cobra su aguinaldo y su licencia proporcional, que es un día cada 20 días de servicio. Es decir, que al momento que se inicia la temporada no se le debe absolutamente nada. Por eso, si se extingue, se paga nada más que el preaviso y se paga la indemnización. En un contrato por tiempo indeterminado, aparte del preaviso y la indemnización, se paga los haberes, el aguinaldo y las vacaciones proporcional porque no se ha pagado. Pero en el caso del obrero temporario, cuando concluye la temporada, siempre se le cancelan el aguinaldo, se le cancela la licencia proporcional más allá de los haberes. Ahora bien, hablemos de la extinción del contrato de trabajo. Ya la hemos visto al inicio de la temporada.
al inicio de la temporada. Pero ¿qué pasa si la relación se extingue durante la temporada? O sea, ya iniciada la temporada, el trabajador ya está trabajando y es despedido sin causa o con una causa que luego en la justicia no es probada, razón por la cual se convierte esa extinción en una extinción sin causa. En ese caso, repito, extinción de la relación laboral durante el desarrollo de la temporada, durante el periodo de actividad, y no se le paga, y la extinción es sin causa o con causa no probada, se le debe pagar la indemnización por antigüedad y preaviso de acuerdo a la ley de contrato de trabajo, pero además se le debe pagar los daños y perjuicios de acuerdo al derecho común que le causaron esa extinción antes tempus, antes del tiempo de la conclusión de la temporada. Uno de los daños es el lucro cesante, o sea, lo que dejó de percibir ese trabajador hasta el fin de la temporada. Pero también podría reclamar el trabajador cualquier otro daño y perjuicio siempre y cuando lo pruebe de acuerdo a las normas del derecho común. Por ejemplo, el traslado que tuvo que hacer para presentarse, etc. Es decir, para que quede claro, al inicio de la temporada, antes de iniciarse la temporada, el despido produce nada más el pago del preaviso y la indemnización por despido de acuerdo a la ley de contrato de trabajo. La extinción del contrato de trabajo durante la temporada sin causa genera dos tipos de indemnizaciones. Uno, el de la ley de contrato de trabajo, que sería preaviso e indemnización, y dos, la indemnización de daños y perjuicios que corresponda de acuerdo a la ley del derecho común. Acá también los cálculos indemnizatorios se realizan teniendo en cuenta la antigüedad como lo habíamos calculado anteriormente. Y también la extinción del contrato de trabajo se puede producir durante el receso que ya habíamos dicho, entre la finalización de una temporada y el inicio de la próxima temporada. Se puede extinguir porque el empleador directamente extingue la relación laboral. En ese caso, le debe pagar la indemnización por antigüedad de la ley de contrato de trabajo y el preaviso. No debe pagarle ninguna otra indemnización. Pero también, durante el receso, el trabajador, en caso de fallecimiento, le corresponde que, como la relación está suspendida, no extinguida, le corresponde que se le pague la indemnización por muerte que determina el artículo 248 de la ley de contrato de trabajo. Es decir, no pierde ese derecho. Y recordemos que durante el receso tiene el trabajador deberes de conducta, deberes de buena fe. Significa que si genera alguna situación injuriosa para el empleador lo puede despedir con causa justificada, más allá que esté en el receso, y en ese caso no corresponde ningún tipo de indemnización. Es igual que si durante la temporada
el empleador despide al trabajador con justa causa, tampoco le corresponde que se le pague la indemnización por antigüedad y tampoco el preaviso. En ese caso, los días trabajados, el aguinaldo proporcional y la licencia proporcional. Bueno, ahora bien, vamos a ver la otra modalidad contractual, que es el contrato de trabajo eventual. El contrato de trabajo eventual, la eventualidad nos está diciendo de alguna manera que se trata de periodos muy breves, de relaciones laborales que tienen un breve lapso de prestación, en el cual la ley de contrato de trabajo nos dice que es aquella relación para cubrir necesidades que son, no son habituales, sino que son extraordinarias, y la relación laboral comienza y termina con la realización de esa prestación laboral. Vamos a los ejemplos para que ustedes entiendan esta diferenciación. Acordemos que en el temporario era para cubrir tareas habituales de la empresa y que se realizaban por ciclos. Acá, en la eventualidad, la ley nos habla de 3 situaciones. La primera es para cubrir, dice, servicios o exigencias que son extraordinarias y transitorias de la empresa, que son ajenas a su giro normal. Por ejemplo, la empresa que necesita el arreglo o el mantenimiento por un tiempo de maquinarias, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una actividad que se desarrolla de manera temporaria. También aquellas que son para cubrir servicios extraordinarios o transitorios que hacen a la actividad normal de la empresa. Por ejemplo, vamos a un ejemplo para que ustedes lo entiendan, los picos de trabajo. Una empresa, un comercio, a fin de año necesita más trabajadores, o para el Día del Niño necesita más trabajadores.